Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultersat 8 en los diferentes países, y también los que estarán luego escuchando y leyendo esta enseñanza bajo carpa en esta ocasión de hoy viernes 17 de julio de este año 2026. Buscamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, verso 12, donde nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí dibuja una estrella de David a la derecha, y en un estudio bíblico, en esa cita del verso 8 del capítulo, verso 12 del capítulo 8, ahí escribe en un estudio bíblico: en el reino, encima donde dice no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, escribe: en el reino de Satanás tendrá el Espíritu Santo y vivirá en el reino de luz de Cristo. O sea, le dice no andará en tinieblas, pues las tinieblas, y escribe en el reino de Satanás, sino que tendrá la luz de la vida, pues encima escribe tendrá el Espíritu Santo y vivirá en el reino de luz de Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice en el mensaje, siguiendo fielmente la voz del ángel del pacto, titulado así este mensaje, predicado el 27 de agosto del 2011 en Ciudad Guatemala, Guatemala, dice: y eso va a dar lugar a todo el trabajo que se requiere llevar a cabo para que se haga realidad la visión de la carpa. Y ahí vamos a ver y a tener esos ministerios manifestados. ¿Dónde vamos a tener esos ministerios de Moisés y Elías manifestados? En el cumplimiento de la visión de la carpa. Ya él lo venía anunciando, y ahí vamos a ver y a tener esos ministerios manifestados. Ahí estará el espíritu y virtud de Elías y el espíritu y virtud de Moisés manifestados, esos ministerios en el día postrero. Ahora, si dice que vamos a ver y a tener esos ministerios, pues para poder ver el ministerio de Elías en su cuarta manifestación, veíamos al hermano Branham. Para ver el ministerio tercero de Elías en su tercera manifestación y poder verlo, había que ver a Juan el Bautista. Y para ver el ministerio de Elías en su segunda manifestación, había que ver a Eliseo. Y para ver el ministerio de Elías en su primera manifestación, pues se veía allí a Elías. ¿Ve? Para poder ver esos ministerios, tienen que estar encarnados. Y cuando uno ve el instrumento, el mensajero por el cual Dios está operando esos ministerios, pues uno está viendo el ministerio, viendo al mensajero, a la persona. Y aquí él está diciendo que en el cumplimiento de la visión de la carpa, ahí los vamos a ver. Pues entonces tiene que haber un mensajero en donde el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, puedan ver esos ministerios. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora sigue diciendo: ahí será donde plenamente los que van a ser transformados recibirán la fe para ser transformados. Los que van a ser transformados son los que estarán viendo esos ministerios. Los que no van a ser transformados, pues no los van a ver. En el libro de citas, en la página 59, nos dice del párrafo 520, dice: deje que la gente, dejen que ese rebaño pequeño, ese remanente pequeño que Dios le dará, dejen que ese remanente que empiece a clamarle a Dios, y miren qué pasa. Habrá una confrontación nacional, habrá un poder que ellos nunca han visto antes. Ese poder es producido por la fe de rapto. Ese poder es
la espada de dos filos en la boca del mensajero y de los escogidos. La pena esta vez va a ser muy tarde para ellos, entonces las puertas estarán cerradas. Y escribe ahí abajo, las puertas estarán cerradas. Y encima escribe, clamar a Dios, los elegidos, porque es para los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, que van a ser transformados, que ellos ahí recibirían esa fe para ser raptados, para ser transformados y luego raptados. Aquí, en un escrito, nos dice, refiriéndose a esta cita que les leí, él escribe allí, predicar la palabra, luego vendrá, le seguirán los milagros a la palabra revelada. O sea que lo que estarán recibiendo primero los escogidos que van a ser transformados será esa fe de rapto, porque esa fe de rapto va a producir esos milagros y maravillas jamás antes visto en medio de la iglesia. Lo primero que estarían recibiendo esos escogidos sería la revelación, la enseñanza, lo que los truenos emitieron sus voces, lo que Juan no podía escribir. Ahora sigue diciendo en el mensaje, por eso es tan importante el cumplimiento de la visión de la carpa, y para lo cual se requiere que los ministros y las congregaciones trabajen en ese proyecto divino que fue mostrado al reverendo William Branham, lo cual se tiene que hacer una realidad. Es como nos dice el misionero Miguel Bermúdez Marín, que hay muchas personas que han dejado de cooperar con la carpa y se han alejado, y miren la bendición tan grande que se han perdido. Ahora recuerden que cuando no tiene la persona esa predestinación para ser transformado y raptado, se le van a quitar las ganas al final, vean, y no llega al final, porque no es para ellos esa promesa. Y entonces dicen, ¿para qué voy a aportar ahí? Si yo no creo eso que está pasando ahí, porque nunca creyó, nunca fue creyente. Y entonces se catalogan esas personas como unos vagos, porque para cada edad y cada dispensación, Dios requiere que las personas trabajen y de lo que Dios les da, porque todo es de Dios. Con eso, pues aporten también para la obra de Dios. Los que no lo hacen, pues en ese tiempo, pues son conceptuados unos vagos y unos rebeldes a la palabra de Dios. En el libro de citas, en la página 171, párrafo 1537, nos dice, ustedes tienen que escoger a su líder. Ustedes escogen vida o muerte. Su escogimiento determinará su destinación eterna. Lo que escogen, o sea, depende de qué líder usted siga. Si usted sigue el líder, el cual en cada tiempo Dios se manifestó en cada mensajero, y ahí Dios obró en esa porción correspondiente, y sigue a ese mensajero, usted estaría recibiendo, siguiendo a ese líder, está recibiendo su destino. El destino que es vida eterna. O sea, el escoger al líder depende del destino que usted va a recibir. Si recibe al mensajero de ese tiempo, pues el destino es vida eterna y las bendiciones contenidas en ese tiempo que Dios estaría derramando. Y luego, pues estaría con ese mensajero porque usted decidió su destino escogiendo a ese líder. Ahora, si usted escoge un líder, el cual estaría siendo influido por la dimensión del enemigo, pues al final no espere vida eterna. Por eso él dice, su escogimiento determinará su destinación eterna. Lo que escogen
Recuerden, Jesús dijo, seguidme a mí. Y ustedes son invitados esta noche a ser así. Y para seguirle a Él, a vida eterna, ustedes tienen que venir en sus términos. Eso es correcto, la palabra. ¿Cuáles son los términos de Dios? Pues seguir al mensajero, al hombre que Dios provee en ese tiempo. Hay un lugar donde dice que rechazaron o no aceptaron la manera provista por Dios. Y esa manera provista por Dios era un profeta. Vamos a ver si encontramos esa cita. Dice que la manera provista por Dios era un profeta. Y ellos se rechazaron. Ellos despreciaron esa manera provista por Dios. Vamos a ver aquí, en el libro de citas, en la página 140, párrafo 1252, miren, dice, noten, ellos se quejaron del camino provisto de Dios. Fue la razón que murieron. Ahora, de cerca, no pierdan estas últimas pocas observaciones. Ellos se quejaron, lo que hizo que murieran en el desierto. Ellos se quejaron del camino provisto de Dios por un mensaje de un hombre, un profeta, una dirección de un hombre. Díganme, cuando Dios alguna vez usó un grupo para guiar, ustedes no lo encontrarán en la Biblia. Un hombre, la palabra vino a Moisés, Coré, todos ellos, todos nosotros sabemos que él se quejó y dijo que Dios era injusto por hacer una cosa como esa, de usar solo un hombre con el mensaje. Y recuerden ustedes, Judas habla lo mismo de los postreros días. Eso es correcto. Ellos perecieron en la contradicción de Coré. También sabemos lo que pasó a Coré y los demás que se quejaron de la palabra de Dios y la sabiduría de Dios, de esa dirección de un hombre. Cada uno de ellos pereció. Aquí él escribe Coré y encima escribe del camino provisto por Dios. De Moisés se quejaron y murieron. ¿Ve? Esa manera de Dios proveerle al pueblo su guianza era un profeta. Y ellos se quejaron. Ahora esos son los términos y condiciones de Dios. Tienen que venir a Él, a vida eterna, pero tienen que venir en sus términos. Eso es correcto, la palabra. Estamos en la 171, 1537. ¿Y cuáles sus términos? ¿Cuáles son sus términos? Pues la forma en que Él provee para que el pueblo siga a la palabra, un mensajero. No sobre el credo, no sobre la opinión pública, o sea, no lo que diga fulano de tal que quiso decir el mensajero anterior o pasado, no sobre lo que alguien más piensa de ello, sino en lo que Dios dijo sobre ello. Por eso la venida del Señor sería llevada a cabo y cumplida como fue hablado por el precursor de la segunda venida del Señor, el reverendo William Branham. Ahí dibuja una piedra angular y las edades a la izquierda. Y encima escribe, para seguir a Dios, seguir a Cristo, usted tiene que venir en los términos de Dios, los términos de su palabra, de su programa. Y también a la derecha ahí escribe el líder, el Espíritu Santo. Y más abajito una piedra angular y las edades. Sigue diciendo en el mensaje, en esa manifestación plena es que el pueblo hebreo también verá a Cristo manifestándose. ¿Cómo es que pueden ver a Dios manifestándose en este planeta Tierra? En un mensajero. ¿Ves? Y no puede ser en ninguno de los mensajeros que Dios se ha llevado. Tiene que ser uno que esté vivo en medio de la iglesia. Y dirá, este es el que nosotros estamos esperando. Y verá también a Elías. Y verá a Moisés. O sea, esos ministerios siendo manifestados por el Espíritu Santo en el día postrero. Y más atrás habíamos leído que él dijo que ahí íbamos a ver esos ministerios manifestados, lo mismo que vería el pueblo hebreo. Y para poder verlos, pues tienen que estar encarnados, tiene que el Espíritu Santo operar esos ministerios en un hombre, en un velo de carne. Ahora miren aquí en el mensaje
ven y sígueme. Aquí nos dice en la página 5, hoy, mientras cortaba hierbas muy temprano esta mañana, encontré un lugar en la Biblia, lo cual pensé que sería algo bueno para leer en este momento. Y puede que no sea tan elegantemente apropiado, pero pensé hablar solo por unos minutos. Quiero leer esto del capítulo 18 de San Lucas. Todos los 4 escritores del Evangelio escriben de esto. El capítulo 18 y el verso 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Pienso que la palabra ven, sígueme sería el mejor consejo que yo pudiera dar si yo estuviera hablándole a 10,000 muchachos, o si estuviera hablándole simplemente a los que les estoy hablando. Es un mandato, y lo más grande que alguna vez se le ofreció a alguien, y especialmente a una persona joven: sígueme. Vean que los jóvenes tienen allí una enseñanza muy grande con este joven aquí. Se le dio la oportunidad más grande allí en ese momento a ese joven para seguir al Señor. Hubiese tenido una posición muy importante luego en el reino. Ustedes van a seguir a alguien. Ahora ustedes simplemente tomen en cuenta eso. Ustedes van a seguir a alguien. En cada tiempo tiene que el ser humano seguir algo, a alguien. Ahí él escribe a la izquierda: ustedes van a seguir a alguien. Y, por supuesto, los escogidos de Dios en todos los tiempos seguirían al mensajero, seguirían al Espíritu Santo en ese mensajero. Y de la manera que ustedes sigan a la persona, asegúrense que a quién están siguiendo esta persona. ¿Ven? Pablo dijo un día: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. En otras palabras, así como sigo a Cristo, síganme a mí. Para seguir en este tiempo al ángel del pacto, a Jesucristo manifestado en este tiempo final, pues se requiere seguir a ese del cual el hermano Branham vio en la visión de la carpa, que la columna de fuego estaba hablándole a otra persona. Y seguir a esa otra persona es seguir a la columna de fuego, es seguir al ángel del pacto en este tiempo final. Y ahora, en este momento crucial, a este paso de la vida al cual hemos llegado todos, y muchas veces ustedes me han escuchado gritar Ricky o Riquetas y cosas, es la edad en la que estamos viviendo. Realmente no son esas personas. Esas personas son personas como nosotros, esos muchachos aquí afuera, con esos carros veloces, corriendo por toda la calle de un lado a otro, y comportándose de la manera que lo hacen, fumando cigarrillos y bebiendo licor, y esas muchachas vestidas inmoralmente y cosas. Esas muchachas y muchachos son como nosotros, ¿ven? Son humanos. Ellos aman, comen, beben, duermen, respiran y tienen que morir. Son personas como nosotros. Y sin embargo, ellos han sido poseídos de un espíritu malo. Y escribe a la derecha: poseídos de un espíritu malo. No lo saben. No es por causa del pueblo, sino porque a veces algún líder al cual ellos han estado siguiendo los ha conducido en el camino errado. Por eso vea bien a qué ministro, a qué pastor usted sigue. Si sigue a un ministro, un pastor que está fuera de la palabra, pues recuerde que ese ministro o ese pastor está poseído por un espíritu malo.
No, déjalo que hagan eso, no hay problema. Haz esto, haz lo otro. No se preocupen. Porque también hay un lugar donde el hermano Branham dice, tienen miedo de quedarse sin gente, sin personas, que se les vaya. Porque las personas muchas veces lo que quieren escuchar es lo que ellos quieren que el pastor hable o que el ministro hable, para que les permitan hacer ciertas cosas. Pero, vean, el hermano Branham dice, aunque tenga que predicarle a las piedras, o a los árboles solos, a las sillas, o a los bancos solos, lo haré. Siempre que esté en la palabra. No importa si se vaya, el que se vaya, quien se vaya. O sea, ven ustedes que cuando Jesús en una ocasión dijo, el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí, entonces comenzaron a irse. Él estaba dando una revelación allí muy grande, pero vean, también esa misma revelación causó que muchos tropezaran y se fueran. Y él lo dijo eso a propósito. Hay muchas cosas que los mensajeros hablan y dicen, y usted ve cómo la reacción de sus incrédulos o manufacturados rápido salen y tiran de la baqueta, como decimos, y no conocen el misterio y el programa que Dios está llevando a cabo con eso. No saben el mecanismo y la forma. Ese misterio, luego Pablo lo habló, dice, el hermano Branham dice allí, primero lo dijo Jesús, pero luego, cuando dice que, vamos a ver, para decirlo exactamente como lo dice el hermano Branham en el párrafo 1094, lo que no explicó él fue el que nadie ha visto, 1094, vamos a ver aquí. El que dice, ¿qué pensarán ustedes cuando miren al Hijo del Hombre ascender de donde vino? Esto no lo explicó, él nunca lo explicó. Pablo lo hizo más tarde. Ahora él antes ya había dicho, el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Ahora ahí es que ellos dijeron, pero este quiere que seamos caníbales o vampiros. Pero miren, él dice aquí que todo eso fue para disminuir el grupo. Más bajito aquí en este mismo mensaje, en este mismo párrafo 1094, en la página 123 que continúa ese párrafo, dice, ve, ellos no podían explicarlo. Usted no puede explicar fe. Es algo que usted cree y está tan sólido que no hay nada que pueda tomar su lugar. De manera que ellos sabían que él llenaba esa palabra escrita y prometida para esa edad, la edad mesiánica. ¿Qué podían hacer? ¿Irse otra vez a la iglesia fría y formal de donde habían salido? ¿A dónde iremos? ¿Ve? Estamos persuadidos que tú tienes la palabra de vida. ¿Ve? Ellos no podían explicarlo, pero lo creían. ¿Ve? Y Jesús dijo eso para disminuir su gentío. ¿Ve? Hasta que él pudiese juntar el grupo. De todo el gentío solamente 11 entendieron quién realmente era él. Ellos sabían que él era Dios. Ahora vean, antes, ahí al comienzo de ese párrafo él había dicho, dice, esto es que hay veces que tenemos que decir cosas de tal manera que reducirá el gentío. A unos los echará fuera, a otros los hace y a otros los pone a pensar. Pero esto es hecho a propósito. Tiene que ser así. ¿Ven? Dios no puede hacer las cosas porque las personas digan, yo quiero que él diga esto o diga lo otro, o que no diga esto y no diga lo otro. No, el mensajero se rige por lo que Dios le diga que hable. Le guste o no le guste a las personas. Y aquellos que son de Dios, los que siguen a Dios, van a seguir a ese mensajero, aunque no entiendan, no comprendan lo que ese mensajero ha hablado. Más adelante Dios les abrirá el entendimiento y el por qué se hablaron esas cosas. Pero vean, por otro lado, se muestra con esas cosas que se hablan quiénes son realmente los creyentes y cómo sale del corazón lo que tienen las personas. Ahora, ahí sigue diciendo él en este mensaje, ven y sígueme.
Ahora ustedes, muchachas y muchachos, saben mejor que eso. Ustedes saben que han sido enseñados mejor que eso. Ustedes tienen mejores padres, instrucciones. Ahora vean, aquí hay un lugar también que él escribió en un estudio bíblico titulado, el tema era Siguiendo al Maestro, y ahí al ladito del tema escribe, es igual, el Espíritu Santo a través del velo. Eso es siguiendo al Maestro, es al Espíritu Santo a través de ese velo de carne. Y entonces escribe que está prometido que Él hará y hablará. Conocerlo a Él y lo que hará en nuestro día. Para seguir al Maestro tenemos que conocer su voz y cómo es que Él habla a sus ovejas, a los hijos e hijas de Dios en su iglesia. Recuerden que Él a cada mensajero le da su don, le da su estilo, le da su natura, le da su clase, y Él hace que el hombre de la hora tome, junte la gente de la hora. O sea, Él le da esa forma, ese estilo. Vamos a ver aquí, donde es que lo dice en el libro de citas, página 156, párrafo 1399, dice, para esa cierta edad, Dios ha predestinado una cierta cosa para que acontezca, y no hay otra cosa que puede tomar su lugar. No me importa lo que es, cuántos logros hechos por hombre, nada puede tomar su lugar. Él predestinó a un hombre, tal vez un hombre ignorante. Él le pudiera haber predestinado otro tipo de hombre, cualquier cosa que sea. Él le da su clase, su don, le da su natura, su estilo y lo que sea, cómo Él se expresa. Y cualquier cosa que Él haga, Él hace que el hombre de la hora tome la gente de la hora. Escribe la hora y una estrella de David a la derecha. Y escribe el hombre de la hora, la gente de la hora. Y encima escribe a su profeta, es igual, viene con el equipo para la edad o dispensación. Y a la derecha una piedra angular y las edades. ¿Ve? O sea que los hijos e hijas de Dios saben y conocen la voz del Señor. Y como Él les habla, pues ya esos escogidos de Dios vienen con el equipo por dentro para descifrar esa forma y ese estilo de ese mensajero. A otros no les gusta la forma de hablar ni de expresarse del mensajero, porque no son de las ovejas de ese mensajero. ¿Ve? Ahora, en el mensaje liderato, miren en la página 43, allí nos dice, recuerden que Jesús dijo, sígueme, sígueme, deja lo que tienes y sígueme. Y esa es la única forma para tener vida eterna. Ese fue el único remedio que Él le dio a este hombre. Fue el único remedio que Él le dio a este comerciante. Es el único remedio que Él le da a cualquiera. Su selección. Él hace su decisión. Es perfecta todo el tiempo. Y nosotros tenemos que seguirlo a Él. Esa es la única manera de tener vida eterna. Así que la dirección de Dios es, sigue la palabra de la hora, vindicada por el Espíritu Santo. Y dibuja una estrella de David a la derecha y una piedra angular y las edades. Y escribe, seguir el liderato de Dios es igual. Es seguir la palabra vindicada para cada edad. Eso es seguir la palabra para el tiempo en que la persona está viviendo. O sea, seguir a ese mensajero, el cual Dios ha enviado, es seguir al Espíritu Santo. Y en este tiempo final, Dios dio la promesa que el Espíritu Santo estaría en medio de su iglesia, y si estaría en medio de su iglesia, estaría encarnado en un hombre, lo cual en la página 134 del libro de los sellos dice que ese Espíritu Santo que estaba en nuestro medio, o sea, en medio de la iglesia, estaría encarnado en la persona
de Jesucristo. O sea, estaría en un velo de carne. Ahora sigue diciendo aquí en el mensaje, siguiendo fielmente la voz del ángel del pacto, sigue diciendo, para llegar a ese momento hay que luchar. Como para llegar a la tierra prometida, el pueblo hebreo tuvo que luchar todo el tiempo. Miren aquí en el mensaje haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad. En la página 29 dice, hay una sola arca que seguir. Hay un solo líder. El arca es la palabra. Y la palabra tiene que estar encarnada, velada en un profeta siempre. Hay una sola arca que seguir. Y esa es la palabra de Dios. Y ahí dibuja una piedra angular a la izquierda. Y las edades. Y también escribe Apocalipsis 10 del 1 al 11 y 11 del 3 al 7 y 19 del 11 al 21. Todo eso nos muestra la venida del Hijo del Hombre en edad de piedra angular. Apártese de cualquier cosa contraria al arca. Lo hacen en una carreta nueva y no en los hombros de Dios. Correcto, apártese de esa cosa, no tenga nada que ver con ello. Y dijo una estrella de David, al lado de los hombros de Dios, una estrella de David. Y escribe el arca sobre los hombros de Dios. Eso es seguir a la palabra, al arca. El arca sobre los hombros de Dios. Ahora, sigue diciéndole aquí en el mensaje, por lo tanto, firmes en la fe y con la fe en Cristo y unidos en amor divino, obtendremos la gran victoria en el amor divino y seremos transformados y nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero antes que comience la gran tribulación. Ahora miren aquí en este mensaje, como estuve con Moisés, nos dice, en la página 14 dice, el Jordán estaba 3 o 4 veces más grande que su tamaño normal de dar temor, horroroso, cenagoso. Pero Josué dijo, Dios dijo que en 3 días vamos a cruzar. Y vamos a cruzar. Ahí dibuja una piedra angular, las edades, y lo enumera 1, 2, 3 y 4, la piedra angular. Ahora los clérigos dijeron, mira Josué, espera un momento, nosotros somos hombres educados, somos inteligentes. Muchos de nosotros aquí somos ingenieros de Egipto. Nosotros sabemos cómo hacer estas cosas, así que solo esperaremos un poco de tiempo más hasta que la corriente baje y entonces lo podemos cruzar caminando. ¿No es eso mucho más fácil? Ya empiezan los sabelotodo, pero si este muchacho Josué apenas ahora va a comenzar una labor de líder y se cree que porque estuvo con Moisés al lado, ahora va a saber más que nosotros que llevamos tiempo y allá en Egipto teníamos posiciones grandes. No importa el tiempo que una persona tenga en el mensaje o cuánto conocimiento tenga del mensaje, si no es el mensajero de Dios, de nada le sirve sus opiniones para llevar a cabo Dios la obra en el tiempo en que Dios envía a su mensajero. Y si ese mensajero es joven, o es adulto, o es anciano, no importa la edad que tenga, ese es el mensajero para ese tiempo. Y Dios estará vindicando solamente a ese mensajero. Los demás tienen que seguir detrás del arca, el cual está en los hombros de ese mensajero, de ese profeta. A mí no me importa lo que ustedes piensen. ¿Ve? Dios dijo que en 3 días vamos a cruzar. Y vamos a cruzar. Vamos a cruzar en 3 días. O sea que al mensajero no le va a importar las opiniones de ningún líder, ni de ninguna denominación, ni secta tampoco, porque esos son denominaciones que se van formando, grupos independientes, bajo credos y dogmas, hechos por ellos mismos, creyéndose que las cosas que Dios estaría cumpliendo es a su manera, y no es a su manera, es a la manera de Dios. Y Dios
a través de ese mensajero, seguirá hasta culminar esa obra con esa gran victoria en el amor divino. O sea, no le estará prestando atención a lo que esos líderes digan en contra de la obra que Dios está llevando a cabo. Él, con el pueblo que será escogido, que será transformado, él seguirá con ellos adelante hasta obtener esa victoria. Pero recuerden que siempre se van a levantar personas en contra de esa labor. Así fue en todos los tiempos, y en este tiempo no iba a ser la excepción. Observen lo que Josué hizo. ¿Qué puso el primero? ¿A los clérigos? No, señor. Él puso la palabra primero. Dijo: tomen esa arca y todos ustedes, sacerdotes, quédense a distancia de ella. Quédense detrás de ella. No traten de guiarla. Dejen que ella los guíe a ustedes. Porque no es el pueblo el que guía al arca. Es el arca la que guía al pueblo a través del mensajero. Ahora él nos dijo que el arca no podía ser llevada por carros denominacionales, o sea, de bueyes, tratando de hacer un servicio a Dios. Él allí nos habla de esto por la página 85. Página 83 dice: Cristo es nuestra arca, la palabra. Ellos quieren su denominación. Él no puede, noten, no puede, escribe el arca, es igual Cristo, no puede ser llevado en carros nuevos denominacionales. Su mensaje no puede ir en el carro de una nueva denominación, cuando él está supuesto a estar contenido y venir en el corazón de un profeta. ¿Ve? No podía ir en esos animales, en esos bueyes. El arca, escribe arriba, el arca, Cristo, debe venir en el corazón de un profeta. Debe venir en el corazón de un profeta. Y quieren llevar el arca, la palabra, en animales. ¿Ve? No puede llevar el arca la persona si esa persona no es de Dios. El arca es llevada por los escogidos de Dios, con su mensajero. Ahora, miren aquí lo que sigue diciendo. Estoy en el mensaje: como estuve con Moisés, estaré contigo. Ese es el problema hoy día. Nosotros tratamos de adelantarnos de la palabra y pasarla por alto. Y hacemos que la palabra cuadre con esto y que la palabra cuadre con eso. Dios bendiga sus corazones. Lo que necesitamos hoy día es seguir la palabra. Y escribe: seguir la palabra. La palabra siguió el camino. Cuando llegó al Jordán, ella lo dividió y ellos pasaron al otro lado. En su primera campaña, él puso lo que es primero. Él tenía una razón para eso. Él tenía una razón, pues Dios lo había comisionado. Quédate con la palabra. Deja que la palabra lo haga. En toda campaña ellos salieron triunfantes en la batalla porque Dios les había ordenado poner el arca primero. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Está ese ministerio poniendo el arca primero, o sea, la palabra, y ella está llevando a cabo, cumpliendo lo que fue hablado. Estamos viendo la realización, la materialización de esa palabra, porque es el arca la que está llevando a cabo esa labor. Después que el arca salía, ¿qué le seguía después? Alabanzas, y luego los que tocaban instrumentos antes que la batalla aconteciera. Aleluya. Eso es lo que necesitamos hoy día, lo que tuvimos esta mañana. Cantores, instrumentos, tocar música, regocijarnos. Entonces pongan la palabra primero, lean la palabra, luego la batalla se inicia. Estamos destinados a ganar, tenemos que ganar. Quédense allí con ella, cumplan sus instrucciones y los protegerá a ustedes en la hora de dificultad. Él tenía una buena razón para hacer eso. Ahora él sigue diciéndole aquí, en el mensaje que estoy leyendo: nadie se quiere quedar aquí en la tierra sabiendo lo que va a suceder. Y este rapto o arrebatamiento es
exclusivamente para los creyentes en Cristo, para los creyentes en Cristo que estarán en el día postrero, siguiendo fielmente la voz del ángel del pacto. Ahora ya ahí lo pone más exclusivo. Es exclusivamente para los que estarán siguiendo el arca del pacto. El ángel fuerte, ese ángel que era diferente a los demás, ahí en la constelación en el 1963. Ese ángel que era diferente a los demás, hoy está en medio de su iglesia, encarnado. Ese ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10, descendiendo con el título de propiedad, es lo que el pueblo de Dios está siguiendo. Los escogidos. La exclusividad para recibir al Señor es de los escogidos, no es de más nadie. Ahora miren, hay otros que no pueden seguir, como le pasó a Judas Iscariote. En la página 48 o 38, vamos a ver, página 38 del mensaje Almas Encarceladas, él dice: el ministerio de Jesús fue en 3 etapas. ¿Sabían ustedes eso? Noten, sea usted ahora lo más sincero que pueda en toda su vida, por unos momentos. Su primera etapa fue el sanar a los enfermos. Llegó a ser el hombre muy popular y todo el mundo le creía, ¿correcto? Así fue cuando fue sanando a los enfermos, todo el mundo lo quería tener en su iglesia. Pero llegó el día cuando dio media vuelta y comenzó a profetizar, porque él verdaderamente fue la palabra. Y el profeta del cual habló Moisés, Deuteronomio 18, 15 al 19. O sea, Moisés habló de él, profeta, de en medio de ti os levantará el Señor. Dice, sigue diciendo, cuando comenzó a hablarles de su manera de vivir y las cosas que estaban haciendo. Eso es Elías. En este tiempo, vean, desde el primer ministerio de Elías, le habló duro. Vean, le habló duro a la Jezabel allá. Y luego en el tiempo del hermano Branham habló también. Esos Elías hablan directo. Y en este tiempo el quinto Elías también está haciendo lo mismo. Y ahí, miren lo que dice. Porque recuerden que en Jesús estaban todos los ministerios. Cuando comenzó a hablarles de su manera de vivir, eso mismo es lo que en este tiempo se está dando a conocer y mostrándole al pueblo cómo estábamos frente a Dios. Y las cosas que estaban haciendo, entonces llegó a perder toda su popularidad. Ahora no era el buen muchacho que estaba construyendo la carpa. Ahora no era tan bueno, ahora no, porque ahora está hablando sobre la manera de vivir que hace, diciéndonos cómo tenemos que vivir. Esa fue su segunda etapa. Me pregunto yo si esto no se habrá repetido otra vez. Ahí escribe abajo el ministerio de Cristo y sus 3 etapas en el cuarto y quinto Elías, porque en el quinto Elías también se repite eso mismo. Piénselo por un momento. Puede ser, la primera fue cuando la sanidad llegaba a todo el mundo. La segunda fue cuando decían, puede ser solo Jesús, puede ser Belcebú, puede ser, eso es lo mismo que hacían allá. Oye, es lo mismo que se está repitiendo acá. Y recuerden que cuando vean ese ataque, dice el hermano William, dirigido a la carpa y al ministerio, ustedes estén bien agarrados, porque ya la resurrección y transformación estaría cerca. Pero hay de aquellos que se pongan a cumplir eso que fue hablado allí, porque eso se va a cumplir. Van a haber personas atacando directamente al cumplimiento de la visión de la carpa, al pueblo, a la congregación ahí y al ministerio. Por eso nos fue dicho, y yo les repito, manténganse agarrados de la palabra, porque vendrán días muy difíciles. Pero como somos los escogidos de Dios, los elegidos, la exclusividad de la transformación es para nosotros, no podemos temer. Sí, estar conscientes de que eso va a venir. Y va a venir de la forma en que ustedes menos imaginan. Miren, allí vino esa aprehensión hacia Jesús de uno de los mismos que eran discípulos de él, Judas Iscariote. O sea que para muchos fue sorpresa, para Jesús no. Él sabía quién le iba a entregar. Pero recuerden que cuando ya salió él de allí, ya los discípulos sabían, conocían, porque ya no andaba con Jesús y los discípulos, porque él procuraba luego cómo entregarle. O sea que ya hubo un conocimiento de los discípulos de Jesús
de quién era el que iba a entregar a su maestro. Y en este tiempo Dios nos está dando esa revelación de quiénes son los que estarán luego en contra completamente, abiertamente, de ese ministerio bajo carpa. Pero pasó en la primera venida del Señor, y en este tiempo sería igual, porque Él dijo que sería paralelo en todo. Y si allá hubo personas de adentro, acá personas de adentro representados en Judas Iscariote, que también estaría atacando y estaría luego llevando a cabo una labor en contra de ese ministerio. Ya una labor a nivel de líderes del mundo. Ahora todo eso vamos a estar viéndolo, porque todo sería paralelo, actualizado en este tiempo, pero con otros personajes. Ahora él dice, eso es lo mismo que hacían allá. Son los mismos espíritus viviendo en la misma clase de gente, porque se muere la persona, pero el espíritu del enemigo se queda y viene y unge a otra persona más. ¿Ve? Y va mudándose ese espíritu. Ese es el rastro de la serpiente. Gente condenada que nunca podrán ser salvos porque fueron condenados desde antes. Ahora miren lo que se le mete a esas personas. Son espíritus ya condenados, y al meterse ahí queda esa persona condenada, y cuando Dios se la lleva, y si no se la lleva, pues ya al final, cuando entre en la gran tribulación, pues muere, ya esa persona está condenada, porque un espíritu condenado ya entró, y se cumple en esa persona eso que ese espíritu trajo, condenación. ¿Ves? Queda condenado cuando es ungido por ese espíritu. Y cuando es ungido por el Espíritu Santo, pues queda sellado para vida eterna. Como Judas Iscariote, que nació como el hijo de perdición. Y escribe Judas y su espíritu. Usted me pregunta, ¿Judas? Sí, Señor. Recuerden, él fue muy religioso, pero no podía seguir el mensaje hasta el fin. Y escribe los Judas. Él podía tomar una parte, pero la otra parte no le cabía. Mira ahora diciendo que tenemos que vivir de cierta manera, que no podemos usar los pantalones que usan los hombres, que no podemos maquillarnos cuando las mujeres se ven lindas maquilladas con su blush y sus liner en los ojos y todo. Sí, claro, como las que vio el hermano Branham en la quinta dimensión. Tiene que reflejar lo que está en la sexta dimensión. Ellos pueden tomar la sanidad y las otras cosas semejantes, pero cuando se trata de Dios trayendo ardillas a la existencia por la palabra, él se escribe los sellos, la tercera etapa. Entonces eso es demasiado profundo. Dicen, no puede ser. Oye, eso es como lo hemos escuchado, como han dicho eso mismo. No puede ser eso así. A nosotros nos permitían arreglarnos, nos permitían tal cosa, nos permitían esto, nos permitían lo otro, porque estaban en la dispensación de la gracia. Y cuando se entra a la dispensación del reino, ahí se entra como Dios dice que tiene que estar la persona, no como la persona quiere estar, y hacer lo que le dé la gana en esa dispensación. Ahora recuerden que la obediencia es dada en ese libre albedrío, y el libre albedrío la persona lo usa, y si es un escogido de Dios, la va a usar porque es exclusivo para él las promesas para ese tiempo. Y lo va a usar bien. Dicen, no puede ser. Así fue con Judas. Así fue Judas. Su espíritu puede vivir hasta ese punto, pero más allá no puede. Y digo una piedra angular de las edades. ¿Ve? Más allá de las 7 edades, más allá de la dispensación de la gracia, en la piedra angular, para ahí, no puede. No entra. No le cabe esto que se está hablando. Podían aceptar a Moisés cuando les abrió el mar rojo y esas cosas, pero cuando les dijo que no podían hacer esto y aquello, entonces decían, él se hace un Dios sobre nosotros. Oye, exactamente, es que usted ve el paralelo. Cuando entonces Dios comienza a decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, aléjate de esto, no te asomes a hacer estas cosas, esto está mal, esto es así mejor, por la palabra, entonces este se cree el Mesías, este se cree el ungido, este se cree Dios sobre nosotros. Dice, Coré y los demás
no soportaban eso. Tenían que tener su organización. Y por eso Dios hizo que la tierra se los tragara. Todas esas personas irán a la gran tribulación. Ahí a la izquierda había escrito Dios en carne creando ardillas. Ahora, miren aquí, nos escribió en un estudio bíblico, él escribe, todos los que lo reconocerán como el Hijo de David en su segunda venida, o sea, todos los que lo reciban, lo reconozcan, recibirá el milagro de ser abiertos sus ojos espirituales y luego ser transformados, y seguirá al Señor como Rey. Vuelvo a leerlo. Todos los que lo reconocerán como el Hijo de David en su segunda venida, recibirán el milagro de ser abiertos sus ojos espirituales y luego ser transformados, y seguir al Señor como Rey. Esa es la exclusividad que tienen los escogidos de Dios en este tiempo, porque ellos son los que lo van a reconocer como el Hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ellos lo reconocen. Por eso él dice que cuando la novia reconozca su posición, entonces ahí el rapto ocurrirá. Y reconocer la posición es reconocer el tiempo en que está viviendo y la edad que está viviendo, y reconocer al mensajero de ese tiempo. Ahora sigue diciendo en el mensaje, y no les va a interesar escuchar otras voces. En este tiempo a los escogidos de Dios no les va a interesar otras voces, porque hay una sola voz. Esa es más que suficiente, porque esa es la única que tendrá la palabra de Dios, la palabra de Cristo para todos nosotros. Es la única voz que seguirán los escogidos de Dios en este tiempo final, siguiendo el arca sobre los hombros de Dios. Ha sido para mí una bendición y privilegio muy grande poder estar en esta ocasión hablándoles sobre este tema, en esta enseñanza, siguiendo el arca sobre los hombros de Dios. Que Dios te bendiga, misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Torreón, en la congregación que pastorea el reverendo Jesús Galicia, y a todos los hermanos y ministros que están reunidos en esta ocasión, y también los que estarán con el reverendo Minora allá en Saltillo, en donde nuestro hermano Miguel también estará. Que Dios los bendiga grandemente. Y siguiendo el arca sobre los hombros de Dios, estaremos al final recibiendo nuestra transformación. Esa es la seguridad de aquellos que en este tiempo final estarán siguiendo al arca, la palabra, como fue la victoria en cada tiempo, los que siguieron al arca, a la palabra, en el mensajero correspondiente a ese tiempo. Por lo tanto, sigamos siguiendo a ese ministerio bajo carpa en este tiempo final, el cual nos llevará rumbo a la tierra prometida de nuevo cuerpo. Que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros nuevamente el misionero internacional Miguel Bermúdez Marín. Pasen todos, continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Dios.